Lionel Scaloni, el DT de la selección argentina, oficializó hace poco la lista de jugadores de cara a la gira por Estados Unidos. Los rivales, Chile y México. Las sorpresas, varias. Presencias inesperadas, ausencias importantes y muchos signos de pregunta. No te pierdas el análisis de caso que hará nuestro counselor del fútbol. Por el lado literario, hablaremos de un libro de no ficción de un grupo de hombres que también entraron a una lista para ir a defender a su país, pero claramente no la de Scaloni. Se trata de Band of Brothers de Stephen Ambrose, una obra excepcional y ya se enterarán por qué. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo, ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de fútbol y libros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Fútbol y Libros. Mi nombre es Matías Mestas, aquí acompañado por el counselor del fútbol, don Francisco Montone, en este que es el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo va? Muchas gracias por la introducción, Mati. Muy bien, acá, primer episodio luego del vivo que hemos hecho, que pueden ver en nuestras plataformas. Que sea dicho de paso, así como quien no quiere la cosa, ¿cuáles son? Nuestras plataformas son... me bloqueé. Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Y también tenemos nuestras redes sociales que pones @de Fútbol y Libros y nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ahora también si buscas de Fútbol y Libros nos encontrás en YouTube, que ahí está ahí pueden encontrar el vivo. O si quieren verla, ahí está un poquito editado, pero si quieren encontrar la versión original van a nuestro Facebook y ahí está, porque salió como salió en Facebook Live, está en Facebook Live. Exactamente, y también pueden encontrar todos nuestros episodios a partir de ahora también en YouTube y nuestro video institucional, si se quiere, ¿no? Sí, nuestro video institucional, nuestro spot audiovisual ahí que grabamos con la gente de Say Cool Producciones, que también es la que nos filmó el vivo ahí, que estamos ahí mejorando de a poquito en esto que es una nueva experiencia para nosotros. Así es, y prontamente vendrán los próximos vivos ya con también novedades en el formato, seguramente. Sí, señor, novedades, sorpresas, de todo. De todo, me encanta todo como viene. Bueno, vamos a arrancar con el tema que ya escucharon en la introducción, el listado de Scaloni para los amistosos ante Chile y México. El amistoso ante Chile va a ser el 5 de septiembre y ante México el 10 de septiembre. Contra Chile vamos a jugar en Los Ángeles y contra México en una ciudad que sé que a vos te gusta mucho, que es San Antonio. Sí, señor. Perdón, pero todavía en la garganta... pleno estado de Texas. En pleno estado de Texas, muy agradable. Perdón si cada tanto me escuchan toser, la garganta todavía no se termina de recuperar. Si querés toser, tosé. Así diría Moria, muy bien. Bueno, de nuevo, vamos a hablar un poquito de Lionel Scaloni, que ya saben que no es de mi agrado personal. Sí me gusta mucho el equipo de trabajo que tiene, Aymar y Samuel dentro de este grupo. Y dicho sea de paso, ya saben que me gusta porque ellos vivieron todo el proceso de las juveniles en la selección, la época dorada de juveniles, cómo se trabajaba en ese momento. Entonces me parece que ellos están intentando aplicar un poco esto. No fue la única lista que salió, la de Scaloni, sino que también salió la del Bocha Batista, Fernando Batista, la sub-23, para el preolímpico que se juega en enero y en febrero del año que viene, 2020. Mira. Así que también voy a mencionar un par de cosas de esa lista, dado que me interesa mucho no solo el presente de la selección, sino el futuro. ¿Cuál sería el certamen más importante? ¿Estos amistosos o el preolímpico? No, yo creo que el preolímpico es más importante que esto, para mí, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que sub-23 pueden ser chicos que pueden tener presente en la selección tranquilamente, o pueden ser un futuro no tan lejano en la selección cuando ya empiece o continúe este recambio de jugadores que se va dando lógicamente en la selección. Bien, tengo un análisis bastante basado en mi criterio personal, así que estoy abierto a escuchar, a recibir críticas, a discutir con quien esté con ganas de hacerlo. Lo dividí en quienes fueron los llamados positivos de esta lista de Scaloni, que para mí fueron los tres arqueros, Andrada, Armani y Marchesín. Me parece que son tres arquerazos. Andrada, joven todavía, que tiene buena proyección, me parece
Está bien, no tiene una proyección de 20 años en la selección, pero digo, Claro. todavía tiene más años que Armani quizás en la selección. Y Marchesín siempre un arquero que estuvo ahí, ¿no? Marchesín, ¿dónde está jugando ahora? En México, si no me México, equivoco. Sí, ok. si no me equivoco. La verdad que no lo busqué, pero estoy bastante seguro que está todavía en México. Después vuelve Marcos Rojo, que a mí es un jugador que me encanta para la selección. Su manera de jugar, su carácter, me parece que es uno de esos jugadores que, si bien puede no tener mucha actividad en su club, es un tipo que contagia, que juega por la camiseta de la selección, que eso no es fácil de conseguir últimamente. Y, y es algo que quizás yendo a episodios para atrás le podíamos remarcar al Tata Brown. Bueno, yo creo que a Rojo se lo podemos marcar también como una cualidad recontra positiva. Mirá, a mí Rojo no es mucho de mi agrado. Si vos me decís futbolísticamente, te digo, te banco. ¿Ves? Pero Ajá. como tiene ese extra que para mí, para jugar en la selección tenés que tener. Mirá. Yo te digo un nombre, por ejemplo, te digo Icardi, y para mí Icardi no tiene ese extra para jugar en la selección. Es un tipo Ajá. que vive para sí mismo, nada más. Claro. Entonces acá lo marco a Rojo. Mirá. Leo Valerdi, el jugador de Boca, vendido al Borussia, pocos partidos en Boca, qué sé yo, me parece algo positivo porque se empieza a pensar en centrales de acá al futuro, centrales que tienen buen juego aéreo también. Hay que ver cómo responde. Me parece que lo lleva más para foguearlo en la selección que para usarlo en los amistosos. Claro. Martínez Cuarta es el central del equipo que mejor actualidad tiene en el fútbol argentino hace un par de años ya. Hay que ver si responde de la misma manera, pero me parece que era el momento para darle el lugar. O sea, si de fútbol argentino hablamos, los jugadores de River, sea quien fuere, tienen un lugar ganado, así que me parece que era una buena idea de Scaloni empezar a llamarlos y Claro. utilizarlos también. Y los centrales me parece que son una posición que tenés que encontrar la dupla exacta y que vayan evolucionando bastante parejo los dos, ¿no? Exacto, sí, que no quede desproporcionado, ni uno se quede detrás, sobre todo que se nota mucho y es una posición clave. Claro. Bueno, también llamó a Nico Domínguez, un jugador de Vélez, mediocampista, que tuvo un muy buen torneo pasado. Y la verdad que merecido tiene el lugar, ¿no? Como que esto de que a veces se llama por lo que fueron hace 2 años, 3 años los jugadores, y lo que importa es lo que están haciendo hoy. Este es un jugador muy interesante con características muy lindas de ver cuando lo ves jugar. La verdad que es ese jugador que como que está sentado en la silla mirándolo jugar y de repente decís, te hierve, ¿no? Es como, qué bueno, Nico Domínguez, qué bueno lo que estás haciendo. Bueno, la verdad que me gusta mucho el llamado de Nico Domínguez, así como el de Ocampos, ex jugador de River, mucho tiempo en Francia, ahora jugando en el Sevilla. Me parece que se acordaron tarde de este jugador. Ajá. Lucas Ocampos, sí. Yo creo que es un jugador que podrían haber llamado antes. Muy interesante, delantero, mediocampista, ese gris que depende de quién lo llame, lo puede usar de una cosa o de la otra. Me encanta. Me encanta este jugador. Vuelve Manu Lanzini después de su lesión en el Mundial. Otro jugador que realmente tiene unas características muy agradables para el futbolista, para el espectador argentino y para ser cualquier futbolista. Cerebro, pie, despliegue, velocidad, muy buen jugador. De nuevo, no sé si lo va a usar o no. Llama a Alexis McAllister de Boca, me parece que también más que nada por presente, un poquito lo que hizo en Argentinos, Claro. un poquito lo de Boca. Si hubiese estado en Argentinos, yo no sé si lo llama, lo cual me hace pensar que no está tan bueno el llamado. Claro. Entonces, solo porque está en Boca, ¿no? Claro, está en Boca, si jugaba bien, está en Argentinos, no lo llamás, raro. Joaquín Correa, un delantero muy interesante de la Lazio. La verdad es que me sorprendió. No pensé que lo iba a llamar y me gusta mucho. Te digo que tenemos un futuro ahí, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, que me gusta, la verdad, para verlo a futuro, jugando con 2 delanteros nada más. Bueno, llamó a Gaich, que lo hemos mencionado en episodios anteriores, Sí. figura de San Lorenzo, figura de la selección sub-23. Y Lautaro Martínez para mí es un jugadorazo, tiene que ser el 9 de la selección de acá hasta que mantenga su nivel y no venga otro que le saque el puesto, como por ejemplo Gaich, que también puede peleárselo mano a mano. Son dos perfiles distintos igual, ¿no? De 9. Sí, Gaich es un tanque, Claro. y Lautaro Martínez tiende más a asociarse en el juego, pero es muy peleador. Así que yo creo que cumple más la función de un equipo completo Lautaro Martínez que Gaich.
Pero bueno, Gaich también es una apuesta a lo que va a ser la selección de acá a 5 años, ¿no? Claro. Yo creo que lo lleva también para foguearlo, pero me parece que es un momento donde, a ver, figura en la sub-23, tenemos amistosos y yo te llevo y también te pongo. Claro. Te pongo y demostrame que no sos solo la sub-23, que sos un jugador de selección mayor. Hay mucho de renovación, ¿no? En todos estos nombres que venís diciendo. Sí, no voy a nombrar la lista entera, sino que estoy nombrando los que para mí se destacan. De hecho, voy a nombrar aquellos que para mí son llamados negativos a la selección. Ajá. Pero bueno, vamos a ver, quizás me equivoco en los negativos, quizás los positivos terminan siendo negativos o no tan buenos, pero ojalá este voto de confianza que les da Scaloni a estos jugadores que yo nombro como positivos termine siendo algo que potencie finalmente a la selección argentina, ¿no? Como que nos está faltando un pasito más y yo creo que estos jugadores se lo pueden brindar. Como llamados negativos, me pueden insultar, me pueden no insultar, puede no tener coherencia con lo que acabo de decir antes. A ver. Tengo un jugador de River, pero porque para mí no tiene la madurez ni termina de tener ese extra para estar en la selección, que es Montiel. Un 4 que ustedes me pueden decir es aguerrido, corre, llega al ataque, cabecea. Últimamente yo lo veo como un jugador que le cuesta mucho terminar bien las jugadas. Terminar bien es dar un buen pase, tirar un buen centro, patear al arco si hace falta, o volver a empezar la jugada. Yo creo que le falta esto, ¿no? Él llega a posición de ataque y es o pateo al arco o tiro un centro agresivo que es medio gol mío. Claro. A veces el centro no es medio gol tuyo, el centro te dice un buen pase, ¿no? Me parece que Montiel en esto está fallando y tendría que ajustarlo para poder terminar las jugadas como corresponde, que a veces no es lo más lindo, ¿se entiende? Claro. Tirar la pelota para atrás, a veces decís, otra vez, llegaste hasta el córner contrario, Sí. sos el 4 nuestro y la volvés a jugar para atrás. A veces creo que hace falta. Sería un poco de criterio, digamos, en ataque. Sí, yo creo que criterio en ataque sobre todas las cosas, porque después es un jugador bastante completo. Creo que le falta madurar. Figal es un jugador que tiene muchas intermitencias en Independiente. A mí me cansó Figal. Es la promesa de este tipo que es bueno, se nota que es bueno, pero las intermitencias me cansaron. Figal Claro. es como, la verdad que no me parece que tendría que haber sido llamado en este caso a la selección. Y el otro que me cansó también un poco es el Tucu Pereira. ¿No? Ya probó en la selección, no termina de rendir, es un jugadorazo, nadie lo discute. A ver, voy a dejar algo en claro. Si estás en consideración de selección nacional, malo no sos. Claro. ¿Se entiende? Entonces yo no digo que estos jugadores son malos. Yo creo que les falta una vuelta de tuerca más que la pueden ajustar en algún momento. No les cierro la puerta. Pero les falta. Y como te falta, no deberías estar. La selección nacional es cualquier argentino en el mundo que esté con ese ajuste de tuerca hecho. Si no lo tenés hecho, no deberías estar. Claro. Bueno, como decía, Tucu Pereira tiene 28 años, ya probó, rindió intermitentemente también y como se darán cuenta la intermitencia me molesta. Entonces, estos tres son los únicos nombres que tengo como llamado. Si me sentaría yo a tomar un café con Scaloni y le digo estos tres los podés dejar afuera. Como no me siento a tomar un café con Scaloni, se lo digo a través de nuestro podcast y mis oyentes son ustedes y Mati. Así bueno, que capaz alguien que tiene algún contacto entre así un contacto en común con Scaloni le puede hacer llegar el mensaje. puede ser. ¿Quién te dice, no? ¿Quién te dice? Las vueltas de la vida. Termina siendo el counselor del fútbol, termina ahí en el equipo técnico de Scaloni. Oh, imagínate. Cuidado. Pobre la selección argentina. Bueno, ¿qué tengo para decir de estos amistosos? Básicamente que son una prueba, un fogueo para aquellos jugadores que van por primera vez o por segunda. Me parece que Scaloni, si bien no es de mi gusto personal, está aprovechando y premiando los momentos futbolísticos de los jugadores jóvenes, dándoles la posibilidad de también ponerte la camiseta de la selección mayor y veamos si cuando vengan los jugadores, todos los que pueden llegar a venir de Europa también, vos estás a la altura de esto. Claro. Y también le voy a dejar un asterisco a Scaloni, un pedido, si se quiere, que es que le dé minutos a los que no vienen disputando los partidos previamente, ¿no? Si me preguntara a mí, también, ¿no? En esta charla de café que nunca sucede ni sucederá, yo haría un mix.
entre aquellos que ya están establecidos y yo quiero que sigan siendo referentes, digamos Otamendi. Para mí es un jugadorazo Otamendi, tiene ese extra que se necesita para la selección y yo quiero que sea un ejemplo para los chicos que recién vienen a la selección. Entonces yo a Otamendi lo pongo de titular. Pero junto a Otamendi le pongo chicos que recién están haciendo sus primeras armas en la selección o vienen a experimentar si van a rendir o no. ¿Por qué? Porque tienen al ejemplo ahí, se dan vuelta y está el ejemplo ahí, respirándoles en la nuca, diciéndole pibe esto, pibe aquello. Entonces, me parece que el mix inicial es muy interesante y luego hacer una rotación, que los cambios le den oxígeno, le den cabeza, le den frescura a un equipo que ya viene probándose con sus figuras, mitad figuras, digamos, entre comillas figuras. Figuras yo le digo a lo que el técnico y lo que uno espera de un jugador de selección nacional. No digo figuras por el renombre que tienen, como decía Icardi, ¿no? Claro. Si en el caso de que lo llamara, para mí no sería figura, porque es todo lo que no quiero en la selección. Una pregunta, antes de que sigas con tu análisis. Estos partidos, digamos, estos dos amistosos que se vienen y los que se vendrán más adelante, ¿vos creés que va a mantenerse en esto de probar jugadores y demás? ¿O cuando llegue una competición más seria, digamos, va a volver a dejar de lado un poco a la generación más joven? Este es el error clave, me parece que marcas una muy buena pregunta. Es el error clave que viene sucediendo siempre. Estamos acostumbrados a que donde hay un poquito de presión no confío en lo que vengo haciendo. No, vamos a confiar en los que hace 4 años nos pusieron en la final del Mundial. ¿Y por qué no confiar en lo que venís haciendo? Y en los pibes que se vienen armando y te vienen respondiendo. ¿Les puede ir mal? Sí, les puede ir mal, pero vos les das el voto de confianza de que miren, están haciendo las cosas bien, vamos para adelante. Obviamente necesitas de referentes, de gente de experiencia, que sepa cómo manejar esos momentos, pero bueno, es lo que siempre digo, la experiencia se hace. Si vos siempre confías en los experimentados, vas a tener un bache donde vas a necesitar formar la experiencia de pibes durante 4 años. Y quizás esos pibes ya tienen 27 años. Entonces no es que van a poder hacer la experiencia, la tendrían que haber hecho antes. No cuando vos decidiste que poner a los pibes que tenían 33, 32, 35, 30 y dejar a estos chicos sentados. Así que buena pregunta y es algo que me suele enojar mucho. Sí, me doy cuenta. Sí, estoy bastante molesto con este tema. Pero bueno, vamos a lo que sí me gusta, que es la selección del sub-23 o el listado de convocatoria que es para el preolímpico que se juega en el 2020, principios de 2020. Fernando El Bocha Batista llama jugadores que a mí me parece muy bien que haya llamado para el futuro de la selección y para el presente de la sub-23. Marco Senesi de San Lorenzo, un central zurdo, ¿qué más decirles? Presencia, juego aéreo, personalidad. Este es un jugador que tranquilamente podría haber estado, yo creo, en el listado de Scaloni. Me parece bien que lo hayan llamado a la sub-23 para que termine de mostrarse en la selección y para mí es el futuro. Yo creo que acá tenemos que poner un buen punto para el futuro seleccionado mayor, así como también lo va a hacer Lisandro Martínez del Ajax, el ex Defensa y Justicia, un defensor central con mucho juego, con marca, con posicionamiento, con poca altura, lo cual le criticaron a muchos grandes centrales de la historia del fútbol. No, tenés poca altura, no podés jugar vos de central. Bueno, este es uno de los jugadores que para mí va a brillar en el futuro de la selección argentina. Y después tenemos un par de los que ya vimos en el preolímpico y los que quizás veníamos viendo previamente en seleccionados menores, ¿no? Sub-20, sub-17. Voy a dar los nombres rápido para no extenderme en el tiempo. Fausto Vera, el mediocampista, ya consolidadísimo. El rusito Ascarcíbar, que juega en el Stuttgart, ex estudiante. Yo creo que también acá tenemos un jugador del cual se habló mucho, pero no se lo vio mucho en seleccionados. Nico González del Stuttgart, también un zurdo que lo hemos visto brillar con pinceladas, pero de jugador de otra calidad, pero intermitente también, así que yo no le daría todavía mi voto de confianza para el futuro. Julián Álvarez, el jugador de River, un delantero sumamente interesante en el sentido de que tiene presente y mucho futuro.
Así que acá sí pongo mi voto de confianza y escuchen los nombres que empiezo a decir, ¿no? Julián Álvarez, jugador de River. Excelente jugador. Matías El Monito Vargas, hoy en el Español, ex Vélez, figura en la última Superliga de la mano del Vélez de Heinze. Nicolás Capaldo, que yo no entiendo cómo acá empiezo a entender, ¿no? Este juego de la prensa, que le doy prensa a quien quiero y a quien me conviene y estos arreglos. Nicolás Capaldo es un jugador brillante, brillante. Se puso la camiseta de Boca, empezó a jugar en primera y se comió el mediocampo de Boca y le dio la frescura que le faltaba. Esto que Palacios le da a River, esto que Nacho Fernández le da a River, jugadores con conducción, pero con fiereza, con dinámica. Y me parece que es una muy buena proyección a futuro, presente, porque en verdad ya tiene ese presente para el mediocampo de Boca. Ojalá no se lo quieran llevar de clubes más grandes, digamos Brasil. Sí, es lo que suele suceder. Sí, pero ojalá Boca lo pueda retener, porque Palacios en su momento se hablaba de Real Madrid y ya todos sabíamos que era una movida de marketing, pero había otros equipos de segunda línea europea que son enormes, que se lo querían llevar, y sin embargo River lo mantiene, con todos los problemas que esto le implica a River, porque sabemos que River económicamente está muy mal. Así que bueno, esperemos que Boca logre mantener a Capaldo por un buen tiempo. Robertone, otra figura de nuestra Superliga. Valenzuela, el jugador de Barraca Central que tanto te sorprendió en nuestro episodio. Sí. Ursi, el chico de Banfield, que sabemos que es un jugadorazo. Gonzalo Maroni, el ex Boca, que actualmente está en la Sampdoria, vuelve a tener su llamado a la Sub-23. Ezequiel Barco, lo hemos visto brillar en Independiente y hoy está en Atlanta United. Todos los nombres que dije son jugadores que tienen una proyección muy, muy impresionante para lo que es el futuro de Argentina. Vos me decís, ¿todos estos van a ser cracks? No. ¿Todos estos hoy tienen pinta de que pueden llegar a ser cracks? Sí. Entonces, ¿por qué cerrarle la puerta a uno si no sabes quién puede llegar a salir? Claro. Y tienen futuro en selección argentina. Acabo de hacer malabares 2 veces con el cuaderno porque yo lo sostengo en la mano mientras hablo. Les comento a nuestros escuchas de nuestro podcast, nuestra audiencia internacional. Sí, señor. Y casi se me cae 2 veces. Por culpa de la lapicera, no por culpa del cuaderno. Así que saco la lapicera y me preparo para el próximo mitad de episodio que tenemos acá con Matías. El próximo bloque. No me salía bloque. Un desastre hoy el podcast. Venía bien. Estás como. ¿Cuál es el jugador que decía que le falta criterio de ataque? Montiel. Y lo que uno tanto critica. Lo que uno tanto critica. El dedo que apunta al frente no hace más que rebotar y apuntarte al centro de la cara. Así que Montiel, te entiendo. Bueno, así culminaba el análisis de nuestro counselor del fútbol, Francisco Montone, hablando de la lista que dio Scaloni, también la lista de Sub-23, preparándonos para el preolímpico del año que viene. Así que un montón de nombres para tener en cuenta. Y así nos vamos a este pequeño corte que tenemos entre bloques y nos vamos preparando para el bloque literario que está a mi cargo en este que es el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. De fútbol y libros, quédate ahí que ya regresamos. Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Ahora sí, regresamos a nuestro bloque literario aquí de fútbol y libros. Habíamos escuchado la lista de Scaloni, la lista del Sub-23 y ahora pasamos al libro de hoy que nos toca, que se llama, bueno, como dijimos en la introducción, Band of Brothers, de Stephen Ambrose. Se lo paso aquí al señor Francisco Montone, nuestro counselor del fútbol. En esta ceremonia que ya tiene carácter nacional bajo la nueva ley, el número, no me puedo acordar el número, así que lo vamos a dejar para aquellos que les gusta leer el boletín oficial, que debe haber 2 personas en el planeta Tierra. Pero me ha sorprendido el libro, ¿no? Tiene una cubierta, ¿no?, de la tapa, porque entiendo que esto es un empapelado. Sí, señor. Tapa dura, es otro nivel. Tapa dura, muy, muy bonito. Esas típicas cosas que ves y decís, esto tiene otra calidad.
Ajá, sí. Veo soldados en la tapa, una especie de lo que yo consideraría un escudo militar. Sí. No voy a dar muchos más detalles, pero dentro de la simpleza de la tapa y la contratapa parece ser un libro interesante. Veo letra grande, varias hojas, pero dentro del promedio de lo que Matías nos tiene acostumbrado, alrededor de las 300 páginas podríamos llegar a decir. Ujú. Bien, me gusta. Voy a devolvérselo a su legítimo dueño y este es un capítulo que promete. Y me voy a atrever a darles una pequeña confidencia de lo que sucedió en ese pequeño Obvio. corte. Yo estaba recordando que hay un imitador dentro de la radio AM nacional que tenemos en el país. Muy gracioso, y estuve al borde de casi no poder empezar este segundo bloque porque tengo lágrimas en los ojos de lo que nos estuvimos riendo de este imitador que refiere mucho al fútbol, pero es muy bueno. Así que sin más, los dejo con este interesante, importante y pareciera así como nariz parada libro dentro de los libros. Ajá. Un libro muy de la clase alta pareciera. Puede ser. El libro, no estoy sí. hablando de quien lo tiene que leer ni nada. Porque si existiera si la sociedad librística fuese clasista, sería de la clase alta. Y los libros de tapadura son un poco más caros, pero bueno, valen la pena, porque son más lindos. No, te quería decir, porque supongo que los que están escuchando, cuando me escucharon decir Band of Brothers, lo asociaron seguramente, los que hayan visto, con una miniserie. No sé, Francisco, si vos tuviste la oportunidad de ver, una miniserie muy conocida. ¿Está relacionada a la HBO. música? No, nada que ver. Bien. Entonces, confirmo que no la vi. Bueno. Sigue jocoso el tema, Sí, perdón. No esperaba una referencia a la música. Más que nada después de haber visto soldados en la tapa, ¿no? Pero bueno, esta serie tan conocida está basada en este libro. Comparten nombre, obviamente, Band of Brothers. El libro fue publicado en 1992 y la miniserie, que es producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, fue estrenada en el 2001, son 10 capítulos. Es sobre la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver con la música. Bien. No, lo bueno es que cuando le erras le tenés que errar por mucho. Eso siempre es positivo. Y hago referencia al libro y a la miniserie en conjunto porque para mí van muy de la mano. Y por este lado del análisis va esto que decíamos en la introducción, que es un libro excepcional. Así que, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. En principio, me gustaría empezar con esto de que volvemos a la Segunda Guerra Mundial. Habíamos hecho ya un par de libros en nuestro podcast que hablan de este conflicto bélico importante en la historia de la humanidad. El episodio más reciente que habíamos hecho es el 16, la Alemania nazi y el San Pauli, en el que hablamos del libro Las Benévolas. Y ahora nos toca este libro Band of Brothers, que trata sobre más del lado norteamericano, pero también muy interesante para leer. Y sobre todo por los testimonios que tiene en este libro, porque es obviamente todo basado en hechos reales. Quizás Las Benévolas era una novela histórica. No, quizás no, es una novela histórica basada en hechos, si bien mezcla ficción y realidad, pero este es todo realidad, todo hechos reales que acontecieron obviamente entre 1939 y 1945, y se centran, en el caso de Band of Brothers, en la historia de la compañía la compañía Easy, de la división de paracaidistas, la 101ª, la 101, división de paracaidistas del ejército de Estados Unidos, ¿no? De la Fuerza Aérea, que fue una de las primeras divisiones de paracaidistas del ejército de Estados Unidos. Y la Segunda Guerra fue como el bautismo de fuego, ¿no? Porque el ejército alemán tenía también una división de paracaidistas, pero en la norteamericana fue una de las primeras. Y era esto como una curiosidad, ¿no? Era como era tentador para
para los soldados quizás más temerarios de Estados Unidos sumarse a esta nueva división de paracaidistas porque les pagaban un plus, ¿no? Porque era como una cosa más nueva y era más para experimentar y les pagaban un plus para cuando se sumaran. Ahora me sorprendes vos a mí. Yo me esperaba que me digas que tenían un prestigio distinto o dentro de la fuerza aquellos que entraban a este grupo eran vistos de otra manera y luego en su carrera militar tenían un pasito más adelante que el resto. No. Nada de esto es lo que dice Matías, No me sino importa que la plata, nada más. la plata, ¿no? La billulla, lo único que mueve el mundo. No, bueno, eso es un dato duro, digamos, porque también dentro del prestigio de las fuerzas está siempre el Marine te va a decir que los Marines son mejores. El SEAL te va a decir claro. que los SEALs, obviamente. Pero a estos en esa época le daban un plus económico cuando se sumaban, que eso también era tentador, pero también tenías que superar las pruebas, ¿no? Porque no era poca cosa, era algo totalmente nuevo, era un entrenamiento más duro, pero bueno, era simplemente un detalle de color. Cuenta la historia de esta compañía, la Easy Company, desde Normandía, el desembarco en Normandía, que es cuando los aliados ingresan a Europa, digamos, para comenzar la invasión. Y después hasta el día de la victoria en Europa, que llegan hasta Alemania, sí, hasta el nido del águila, que es lo que decían, era una fortaleza que tenía Hitler en unas montañas. Pero lo que me gustaría resaltar en este momento es que no es tanto desde lo estratégico de la guerra que se cuenta en el libro, sino que es lo que para mí es lo que más me gustó, digamos, es a través de los testimonios de los protagonistas. Entonces tenés el autor, ¿no? Stephen Ambrose, entrevistó durante años a integrantes de la compañía Easy, y en el libro tenés muchos de esos testimonios, como, sí, no te diría sin procesar, porque obviamente están editados y demás, pero es vos te das cuenta que son las respuestas textuales de que le dieron, ¿no? No es que trata por ahí, en otro libro que hablamos en el podcast de la Segunda Guerra Mundial, los hombres, Operación Monumento, Monuments Men, que también habíamos hablado. Sí, que la tapa tenía muchos famosos. Exactamente, se hizo una película también. Se hizo una película que no tuvo mucho éxito, claro. Si mal no recuerdo. Y ahí el autor mezcló, viste, los géneros, por lo menos a mí me pareció, de novela histórica con del realismo, de los testimonios. Y es como cuando tratás de abarcar mucho, viste, terminás apretando un poco. Claro, exactamente. En este caso, Stephen Ambrose se mantiene más que nada en los testimonios y se centra todo su libro en eso. Por eso no decimos que es una novela, sino que no decimos que es una novela de no ficción, sino que es una obra de no ficción que es más que nada un recuento de todas las acciones que pasaron y está relatado así, lo conservó, digamos, cronológicamente. Entonces los capítulos vas avanzando en el tiempo. Las entrevistas no surgieron espontáneamente una idea que se le ocurrió a Ambrose, sino que partieron de un proyecto que estaba haciendo o en el que estaba ayudando para el National D-Day Museum de New Orleans, o sea, el Museo Nacional del Día D de Nueva Orleans. La traducción ahí simultánea. A vivo, ¿no? Claro. Ya estamos para que te entreguen el título de traductor. Intérprete, eso, perdón. No, yo también me equivoqué. No, pero como mi hermana es traductora e intérprete, siempre está como con las divisiones. Me imagino, estrictas. Es muy gracioso porque esto pasa también en varios lugares, ¿no? Me viene a la mente un ejemplo muy claro de algo que vimos esta semana. Tuvimos la posibilidad de presenciar un stand-up. Ajá, sí. Y justo me anoté una pregunta referida a esa, pero en el mundo de la aviación, que vos digas azafata está mal. Claro. Ajá. Porque son tripulantes de cabina de pasajeros. Uh-huh. Ese es el nombre real, así que les dejamos TCP. un dato, los TCP, les dejamos un dato para aquellos que suelen decir azafata o qué sé yo, los enoja. Mira. Y pueden hacerse los interesantes cuando conozcan a alguien de este mundo, le dicen, claro, no, el tripulante, y van a quedar bien. Claro. Bueno, bien. Bien. Es cultural ya Sí, nuestro podcast. Ya no es más de fútbol y Se libros. expandió. Va expandiendo sus horizontes. No hay que cortarle las alas, hay que dejar que fluya. Total. Y bueno, y la conexión literaria con el tema futbolístico, ya que estamos hablando de otros temas, es justamente
estos hombres, digamos que ahí por 1940 se anotaron en una lista, o sea, se enlistaron voluntariamente en la compañía Easy, ¿no? Para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Y por ahí iba ¿viste? Una cosa de listas, por ahí va la conexión. Bien, bien, bien. Me gusta. Es simple, pero simple, me gusta. Simple pero efectiva Tal esta cual, vuelta, tal cual. A veces menos es más. Claro. Y bueno, entre los nombres, que los que vieron la serie, o si leyeron el libro, los felicito, pero los que vieron la serie, que seguramente van a ser más, entre los nombres les van a resultar conocidos: Richard Winters, Garnier, Lipton, Malarkey, Nixon, Sobel, Spears, Webster. Son todos nombres en los que el autor hace foco, digamos, en la historia, porque no se focaliza en todos los hombres de la compañía, porque sería interminable, sino que se focaliza en algunos. Y bueno, a través de esto va contando las historias, y en la serie obviamente se ven reflejados la mayor parte de las historias que están en el libro. Y esta una lista de hombres comunes, la mayor parte de ellos eran granjeros, gente de clase media, baja, granjeros, mineros, ¿qué más tenemos? Obreros. Sí, la mayor parte eran de clase baja, había muy pocos que eran universitarios, y menos todavía los que eran militares ya de carrera, que estaban haciendo la carrera militar y que se sumaron a esta división de paracaidistas, ¿no? Porque una de las cosas que te decía, ¿no? Por ahí se anotaban, se enlistaban varios, pero después tenían que pasar las pruebas, que eran bastante duras, y no terminaban quedando todos los que se habían anotado, algo lógico me parece. Pero bueno, tenían que superar un entrenamiento, porque esto era una unidad de elite, ¿no? Eran las águilas, las Screaming Eagles, digamos, ¿no? Que eso es el escudito que viste en la tapa del libro. Eso te iba a decir, sí, es un águila particular, porque no es un águila muy... no hay una perfección dentro de su dibujo, sino que es bastante como desprolija. Claro. Pero asimismo lo hace distintivo, está bueno. Sí. Como te venía diciendo, lo que realza el libro para mí son los testimonios en primera persona de las personas, obviamente, que estuvieron allí. Que eso a mí me gusta mucho, leer los libros de las memorias, si querés, de algún soldado de la Segunda Guerra, o este tipo de libros que tienen testimonios de soldados de la Segunda Guerra. A mí me encanta la Segunda Guerra, por eso es el tercer libro de esta temática que traigo al podcast. Ya lo has dicho en otro episodio, Sí. también. Y me vengo conteniendo, porque ya vamos por 19 capítulos y son solo 3. Bien. Buen promedio. Cada 6 capítulos, 1. Claro. Está bastante bien. Sí. Pero bueno, tengo otros además que quizás no son tan generales como los hombres de Operación Monumento o Band of Brothers. Tengo otros que por ahí son las memorias individuales, digamos, de distintos soldados. Y no, bueno, me parece muy interesante tener los testimonios, porque te acerca algo más a la realidad de lo que fue en ese momento, ¿no? Tenés ahí las sensaciones, todo lo que pensaban en el momento y todo, que por ahí es mucho más, o por lo menos a mí me resulta mucho más atractivo que un libro de historia que te cuenta todo, cómo se van moviendo los regimientos de acá para allá y esto y lo otro, sino que por ahí la historia del hombre común en la guerra te hace por ahí acercarte más y sentirte más identificado. Te cuenta a través del ojo de una persona algo que si vos estuvieses ahí lo podrías haber contado de la misma manera. Quizás eso te acerca un poco más, Claro. ¿no? Sí. No, y además, o sea, quizás en el mismo sentido, leer tantos libros de esta clase, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, me empezó a picar el bichito de la curiosidad de la Guerra de Malvinas, que también estuve investigando, y hay muchísimos libros también de testimonios, obviamente, de memorias. Y entiendo que ahí juega muchísimo también qué sector político. Obviamente, sí. Está muy tenido por la política en Argentina, depende si lo ves del lado británico también. Claro. Debe ser muy interesante ver todos los focos, y calculo que al fin y al cabo la verdad de las Malvinas va a estar en cada uno, es las conclusiones que saque cada uno. Totalmente. Pero bueno, fue un comentario al margen que me surgió cuando, de tanto leer el libro de la Segunda Guerra Mundial, en un momento me dije, ¿y por qué no leo de las Malvinas? Y bueno, así que en algún momento tengo que empezar. Ya estuve averiguando, ya tengo mi lista de Book Depository ahí con bastantes libros de Book Depository, de Amazon, de todas las plataformas que se les ocurran. Pero bueno, pero volviendo a nuestro tema del día de hoy, que es el libro Band of Brothers de
este autor que se llama Stephen Ambrose, que me fijé cómo se pronunciaba porque yo siempre le decía Ambrose o distintas variables, nunca la correcta. y bueno, como les decía, cuando estaba empezando fueron años de entrevistas que hizo Stephen Ambrose para entrevistar a los distintos protagonistas, a los que elige como más importantes, digamos, pues eso sí es más arbitrario si se quiere. Lo que le criticaría por ahí es en esto que decía por ahí de que hace las divisiones, la división cronológica de cómo van sucediendo los hechos, eso para mí está bien, pero se pierde un poco con esto que por ahí está contando, desde un soldado, está contando una parte de la guerra y después salta, no sé, un mes después otro soldado en otro lado, viste, se pierde un poco la conexión, se corta como el hilo de conductor de la cosa y tenés que ir como... ¿cómo es que dice el GPS? Recalculando, claro. Recalculando. Entonces, por ahí, para mí, ahí se pierde un poco la conexión entre el libro y el lector. Otra cosa que me parece que le criticaría es la forma que tiene de escribir Ambrose. No es la mejor. Me parece más el chabón es historiador. Me parece mejor historiador que escritor. No sé si se entiende. Bien. Y el hecho también de que sea historiador, a veces le hacen que por partes el libro se vuelve un poco como una clase de historia, viste, que a veces no es tan entretenida. Que es con lo que te venía diciendo, viste, que un libro de historia por ahí no es tan atrapante como como esto de los testimonios de primera persona. Bueno, a veces el libro se va un poco más para el lado de la historia, creo una deformación profesional podríamos decirlo, y pierde un poco el atractivo, pero después obviamente cuando vuelven con los testimonios retoma y se normaliza un poco. Pero bueno, más allá de estos cambios que pueden generar confusión, ¿no? Estos cambios de persona y del lugar y de tiempo así rápidamente, creo que está muy bueno para sentir esto que te decía, ¿no? Sentirlo en primera persona, vivirlo, no sé si tanto de que te sentís en el lugar, pero sí tenés una percepción adecuada de todo lo que estaban sintiendo en ese momento los soldados, tanto de pasar semanas en una trinchera, estando mal equipados, con poca munición, o sea, porque esta, como era una división paracaidistas, era nueva, digamos, y tenían, y cuando los tiraron por el paracaídas al principio, en el día D, cayeron todos por cualquier lado, porque era todo nuevo, ¿viste? Y era la primera vez que veían acción, no salió todo color de rosas, entonces tuvieron que ir improvisando a lo loco y tuvieron situaciones complicadas. Pero es un ejemplo para mí de los riesgos que tomaban porque tomaron estas personas y cómo lo sobrellevaron, cómo lo supieron solucionar. Obviamente pasando un montón de malas experiencias y que también le jugó en contra la inexperiencia. Claro. Justamente. También como te dije hace un momento, a diferencia de Operación Monumento, este libro en ningún momento aspira a ser una novela histórica. Creo que eso le suma porque no está queriendo ser... O sea, si bien te digo que por ahí me parece un mal escritor, o por ahí justo, no sé si es un mal escritor, pero en esta obra me parece que no lo escribió tan bien como podría haberse llegado a escribir, sí tiene esto de que no quiere ser algo, no quiere llegar a ser algo de lo que no es, que sí tenía Operación Monumento para mí. Esto lo podría clasificar como una crónica literaria con muchos testimonios y creo que se basa casi especialmente en los testimonios para generar la atracción. Y de positivo, al ser tan simple y directo y con muchos testimonios, creo que lo positivo es que es accesible para quizás al que no le gusta leer tanto de historia o que dice que le aburre la historia o los manuales de historia no le copan. Me parece que esta forma... Ahí está, Francisco está levantando la mano. Esta forma simple y directa que tiene de escribirlo, si bien no es para que se gane un premio Nobel o no es Shakespeare con las palabras que utiliza, es accesible justamente para el que no busca eso, sino que busca quizás descubrir las experiencias de la guerra de estas personas. Y por otro lado, lo negativo sí que remarco es que como libro podría haber sido mucho mejor si le hubiera agradado un escritor un poco más experimentado,
No sé si es la palabra, pero creo que se entiende. Después otra cosa que quería una nota al margen, digamos, es que a Stephen Ambrose se lo ha acusado en su momento de plagio en varias obras. Al fin lo decís. Estoy viendo las anotaciones de Matías, pues estoy sentado de una manera donde puedo ver sus anotaciones claramente. Y la palabra plagio, falta que le resalte con rojo, le ponga signos de admiración. Se destaca de todo el texto de una manera impresionante. Y yo estaba muy ansioso de saber qué es lo que pasaba con el plagio. Bueno, es esto, se lo acusa al escritor, a Ambrose, Claro. de haber... Se lo acusó de plagio en varias de sus novelas. Tiene. De novelas, de libros. Tiene. Por acá tengo la lista de la cantidad de libros que escribió. Viste que son toda una página entera, una carilla entera de novelas que escribió. Sí, se ve que arriba de 15 te diría que hay ahí. Más o menos, sí. Y todas relacionadas generalmente a la Segunda Guerra Mundial. Y en varias de ellas, no Band of Brothers, pero en varias de ellas se lo acusó de plagio. Más que nada, no por copiar tanto ideas, sino por no citar fuentes. Ah, ok. ¿Viste? O por lo menos por ese lado fue la defensa de él en su momento. Pero bueno, eso como una nota al margen. Como Band of Brothers no estaba incluido en esa lista de plagio, lo pasamos rápidamente. Ahora sí, quería ir antes de, ya para ir cerrando, digamos, y dejando en claro que este es un libro que me gustó mucho, pese a que todas las críticas que le hice, me gustó mucho, me resultó más llevadero. Sí, es importante aclarar que primero vi la serie y después leí el libro. Bien, contabas con esa información, digamos. Claro, pero sí quiero decir con esto de la serie y del libro que este libro podemos decir que es viste, yo tengo una regla que es que las películas o las series nunca son mejores que el libro. Se rompe el maleficio, me muero acá. Podemos decir con seguridad que es la excepción que confirma la regla. Bien, muy bien, muy bien. Válido tu punto, porque no me permite discutir de la regla, porque es verdad que siempre hay excepciones a las reglas, no hay reglas absolutas, y bueno, está bueno tener una excepción y evidenciarla. Sí. No te diría que la serie por ahí es mejor. Sí te diría que pueden estar tranquilamente a un mismo nivel. Y lo que sí para mí la principal diferencia que tiene la serie de la novela, del libro, es la narrativa. La serie le pone un hilo narrativo mucho más interesante, si bien respetando siempre los sucesos, todos los personajes y demás, los testimonios incluso. Se ve que Spielberg o Tom Hanks, no sé quién estuvo en la movida ahí, la parte narrativa de la serie, le pone un hilo conductor muy claro y me parece muy interesante, que es lo que al libro le falta, ¿viste? Esa parte narrativa que Claro, te que en un venía momento criticando. se perdía Claro. entre relato y relato, la serie logra darle un hilo conductor como para que entre relato y relato no se pierda tanto. Exactamente. Y lo que tiene obviamente la serie, tiene el ingrediente visual que por ahí en otros episodios anteriores habíamos dicho que por ahí la imaginación siempre es la que manda y que a veces en las adaptaciones eso pierde brillo. Pero acá, como se trata de hechos reales y demás, hay muchas cosas que no varían, digamos, dependiendo de la imaginación de uno, sino que hay evidencia histórica, entonces por ahí es más ajustable por ahí. Pero bueno, eso es la excepción que confirma la regla, lo podríamos decir así. Y después, para ir terminando, un dato de color sobre lo que fue la historia de esta división, la 101ª de aerotransportada. Después de la Segunda Guerra Mundial, participó también en la Guerra de Vietnam en los años 60, pero ahí en ese conflicto fue reorganizada y ya pasó de ser porque al principio iban en aviones y se tiraban por paracaídas. En la parte de Vietnam cambiaron los aviones por helicópteros, y después, siguiendo más o menos esa línea, y es a lo que actualmente es una división de asalto aéreo, que bueno, ha participado en los conflictos de Irak, de Afganistán y demás. Y después también otra curiosidad que me llamó mucho la atención y que tiene que ver también con esto que decíamos al principio de las pruebas que se hacían para entrar a la división cuando recién se creó. Ahora en la actualidad dice que las pruebas de ingreso son conocidas como los 10 días más duros del ejército de Estados Unidos.
y que solamente el 50% de los que se presentan, que encima los que se presentan ya están estudiando en la escuela de asalto aéreo de Estados Unidos, del ejército, digamos. Claro, están haciendo carrera militar específica para eso y se presentan a hacer el examen, digamos. Claro, y aprueba solamente el 50%. Es una locura. Es muy bajo ese número, es muy bajo. Aunque no parezca, porque uno dice, bueno, el 50 de los que presentan, qué sé yo, de los que se presentan a rendir el examen de ingreso a medicina, el 50% decís es un montón. No, en este caso es muy bajo. Claro. Y yo te quería hacer una conexión antes de que termines, que se me ocurrió entre lo futbolístico y lo literario, que esto de que la experiencia y la no experiencia, tener experiencia o no experiencia en el asalto aéreo, en su momento, en este libro que propone ser la primera vez que van al campo, digamos, podemos conectarlo con la primera vez de estos jugadores que van a la selección argentina. Ah, sí. Sí, mira, no se me había ocurrido, pero sí. Bueno, nada, al aire quedó la conexión. Una vez que me permito el lujo de conectar con el libro. Muy bien, muy despierto lo suyo. Así que bueno, ahí vamos terminando este episodio, que es nuestro episodio número 19. Sobre que hablamos sobre, obviamente, de la selección argentina, de la lista, y después también de Bandos Brothers, esta novela de Stephen Ambrose. Y vamos terminando. Nos pueden escuchar por distintas plataformas, ¿no es así, Francisco? Así es, las plataformas son un montón y son Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Y también tenemos nuestras redes sociales, que son... Sí, @de Fútbol y Libros en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también nuestra flamante red social, plataforma social, no sé cómo la quieren llamar, YouTube, que ahí vamos a ir subiendo nuestros episodios y están nuestro video institucional, nuestro spot promocional, como lo quieran llamar, y nuestro episodio en vivo, también está ahí para que lo puedan ver y nos conozcan cara a cara. Ese sí está un poco editado porque el original sí está en Facebook Live. Está en nuestro perfil de Facebook porque fue Facebook Live como lo hicimos. Así es, @de Fútbol y Libros. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Acuérdense que todos los lunes un nuevo episodio. Mi nombre es Matías Mestas, aquí acompañado por el Counselor del Fútbol, don Francisco Montone. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Adiós.